Bienvenidos a este quinto episodio de la segunda temporada de Datos Sueltos, el podcast de Data Analítica donde hablamos de cómo los datos, la tecnología, las finanzas y nuestras decisiones diarias influyen en nuestras libertades, nuestra economía y en cómo vivimos. Gracias nuevamente por estar aquí y por darle valor a los temas que tocan directamente nuestra cotidianidad. Hoy, en particular, vamos a hablar algo que nos interesa a todos, las finanzas personales y la salud financiera, pero no con términos técnicos y ni desde la bolsa de valores, ni desde un Excel, sino desde el lugar más humano, nuestra relación con el dinero. Para eso tenemos una invitada de lujo y muy especial que no se la pueden perder. Una invitada a quien descubrí en un documental sobre el problema de las pensiones en España, un documental impulsado por el doctor Jesús Huerta de Soto. Abajo les voy a dejar el enlace para que lo vean y a quien tengo bastante tiempo invitándola al podcast. En la producción, como siempre, Vicky Martínez, y aquí quien les habla al micrófono, Osmel Brito Vigo. Quédate porque esto no es solo un episodio, es una conversación que puede cambiar tu manera de pensar las finanzas y con eso el futuro. Como les dije, nuestra invitada de hoy es Esmeralda Gómez López. Y si te interesa el tema de finanzas personales, educación financiera o libertad económica, te recomiendo que la conozcas. Aquí tenemos a Esmeralda. Bienvenida, Esmeralda. Hola, un placer estar aquí, Osmel. Ok, Esmeralda es matemática, economista, doctora en economía, inversora, emprendedora, profesora universitaria, divulgadora y autora de buenos libros bestseller. Ha logrado algo que muy pocas personas en el mundo hispanohablante han hecho: convertir la educación financiera en un lenguaje cotidiano, útil y accesible a miles de personas, algo muy importante. Tiene 3 maestrías en finanzas cuantitativas, economía austríaca y un MBA, doctora por la Universidad Rey Juan Carlos, donde ha desarrollado investigaciones sobre salud financiera. Su tesis doctoral titulada La salud financiera, definición, factores influyentes y propuesta en un modelo de diagnóstico de cómo medir la salud financiera de cada persona fue dirigida por Jesús Huerta de Soto, fundadora de Econoki, que se dice así, Econoki, Econoki. la Ujú, primera red correcto. social del mundo especializada en economía personal, una comunidad donde se habla de dinero, pero también de hábitos, diagnósticos financieros y de cómo mejorar la vida desde el conocimiento. Como autora ha publicado libros como Tu llave a la libertad financiera, Quieres cobrar tu pensión, La Biblia de la inversión inmobiliaria y próximamente Tu salud financiera. Entre todos ya superan los 100.000 lectores. Es profesora en UNIR y en la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, ¿no? ¿Has venido a Guatemala también? Correcto. Estuve también en Guatemala de visita el año pasado por Panamá. También estuve dando conferencias y estoy deseando visitar República Dominicana. Qué bueno. Y ha sido reconocida por instituciones como el Valley School y el Instituto Juan de Mariana y es miembro de Mensa Internacional. Toda una mujer inteligente. Un gusto recibirte aquí en Datos Sueltos, Esmeralda. Y aquí vamos. ¿Por qué te centraste y por qué tú crees que es importante la educación y la salud financiera de cada individuo? Pues lo has mencionado en la presentación, pero para mí uno de los factores más importantes dentro de una sociedad próspera es la libertad, que es uno de los valores que me mueven y me impulsan. Y dentro de esta libertad social, pensando y haciéndome preguntas y encontrándome con hándicaps en primera persona, me di cuenta de que cuando las personas tienen unas finanzas saneadas, son mejores, son más felices, trabajan con más ahínco, tienen una mirada diferente hacia la vida y por eso, a medida que ha ido pasando el tiempo, los años, he ido emprendiendo proyectos y desarrollando investigaciones, he tenido la certeza de que cuando mejoramos nuestras finanzas personales, mejora nuestro entorno, no solo nosotros. Y por eso me dedico en cuerpo y alma cada día, cada uno de los proyectos, a mejorar esta educación financiera, esta salud financiera de la humanidad. Yo he visto que ha sido una corriente, yo creo que tú estás montada en esa ola, pero es una corriente en líneas generales, en muchos canales de YouTube, podcast, que mucha gente se refiere a ese concepto de mejorar el know-how financiero. Yo creo que de las primeras personas que escribía alrededor del conocimiento financiero es este autor americano Robert Kiyosaki, y que bueno, a partir de ahí mucha gente ha partido. Pero tú hablas de salud financiera como si fuera un área más de nuestro bienestar integral. ¿Cómo defines tú salud financiera? ¿Cómo defines ese concepto? ¿Y por qué crees que es tan necesario hoy en estas sociedades donde
yo diría que el primer ingrediente de las finanzas es un ingrediente enfermo, que es el dinero. Entonces, Sí, sí, ¿cómo lo defines tú sí. ahí? Es una herramienta realmente el dinero. La salud financiera yo la defino como el bienestar sostenido en el tiempo de la economía personal en un contexto favorable. Aquí, claro, hay que tener en cuenta tanto los factores intrínsecos propios del individuo como los factores extrínsecos, los que están ahí fuera y sobre los que no tenemos poder de actuación, pero que si conocemos cómo influye lo que hay ahí fuera en nuestra economía, pues podemos tomar mejores decisiones y podemos interpretar mejor las noticias, leer la actualidad, ser más conscientes con lo que sí tenemos poder de actuación, que es nuestro dinero, el que nos queda después de impuestos. Y la salud financiera forma parte del individuo en la medida en la que investigando alrededor del mundo los problemas, las preocupaciones de lo que más le afecta a las personas, pues a través de encuestas, a través de investigaciones, descubrí que uno de los principales problemas que a todos nos atañen son las finanzas. Cuando tenemos una economía que no es saludable, las personas tienen problemas mentales. Y aquí estaría hablando de salud mental, con lo cual hay una Ujú. relación intrínseca directa entre la salud mental y la salud financiera. La salud financiera no existía. La salud financiera es un concepto que desarrollé yo. De hecho, el primer artículo académico que existe lo he publicado este año, pero empecé a hablar de ella en el 2016, 2017, allá cuando escribí el tercer libro con Grupo Planeta, el de Tu llave a la libertad financiera, y ahí ya era un concepto que a mí me rondaba y ha ido ganando cada vez más fuerza hasta el momento en el que el impulso que ahora ya tengo en redes sociales, el hablar de ella, el haber estado en determinadas instituciones, es algo que ya ha calado en muchas empresas y que ya lo han hecho suyo. Empresas, instituciones, empleados, ¿por qué? Pues porque cuando, insisto, cuando tenemos grados de libertad y tenemos una economía saludable, cuando tomamos decisiones conscientes y tomamos el rol de nuestra vida, de nuestras finanzas, sean las que sean, no estoy hablando de riqueza, no, estoy hablando de salud financiera, aquí se produce una transformación radical en la vida, en el día a día, en el devenir de cada individuo. Y esto es maravilloso, porque esto repercute como sociedad. Entonces, la salud financiera se tiene que considerar como se considera la salud física o la salud mental. Es algo más dentro de la visión 360 grados que puede tener un individuo y dentro de todo lo que afecta al individuo, que los que he mencionado también son tremendamente importantes, estar bien físicamente, estar bien mentalmente, las finanzas tienen un rol protagonista porque son uno de los principales problemas antes de que llegara el COVID que afectaban a Europa y a Estados Unidos, por mencionar ya dos Claro. grandes dentro del mundo. Si nosotros impactamos directamente en esto y somos capaces de ejercitar el músculo financiero, que esta es la frase que suelo decir cada día, de seguir formándonos, de tomar mejores decisiones, de solucionar los problemas en los que cada uno se encuentren dentro de un contexto, pues estamos mejorando indiscutiblemente el día a día de las personas. Qué bueno, qué bueno. Pero me cae todo lo que dices y estoy totalmente de acuerdo con las cosas que dices. Yo que vengo de un país, originalmente yo soy de Venezuela, en donde tenemos más de 20 años con un sistema socialista hiperinflacionario, o sea, la economía, y como dices tú, o sea, cuando la economía está mal, la gente se enferma eh, y enfrenta una cantidad de problemas enormes. Pero también el mundo desarrollado se ha enfrentado, por lo menos desde los años 70, un proceso inflacionario y de depresión de la moneda constante. O sea, el dólar tampoco que ha sido eh, se ha escapado de la depreciación. Ahí lo vemos respecto de patrones como el oro o los activos digitales ahora, el Bitcoin y todo esto. Entonces, ¿cómo una persona en un mundo en donde el dinero cada vez vale menos y los bienes son más difíciles de acceder? Yo escucho en muchos podcasts en España
repetido la idea de que los jóvenes cada vez más se les hace más difícil adquirir una vivienda o mudarse de la casa de los padres. Eso, por ejemplo, en Venezuela, en las zonas pobres, una de las cosas que se empezaba a ver era que en la propia casa se empezaba a construir hacia arriba para que los hijos vivieran en la misma casa, pero arriba, ¿no? Entonces son de esas formas, pero entonces, ¿cómo la gente puede mantener una salud financiera eh, individual cuando el propio sistema te está saboteando todos los días para hacerte perder esa salud financiera? No sé. Mm. Sí, sí, sí. La pregunta está muy bien enfocada y de hecho has evidenciado un problema, una enfermedad financiera que es la que estamos enfrentando actualmente en parte de Europa y en concreto también en España, precisamente por una tendencia que tiene bastantes analogías con otros países como Venezuela, como Cuba, Exacto. como otros países que ahora mismo están todavía sufriendo las consecuencias de un socialismo mal enfocado, de un comunismo, de un estado dictatorial en el que hay un mandamás que lo que hace es enfermar un país y permea en todas las células que componen el organismo, que en este caso son los individuos y los ciudadanos. Aquí en España, a pesar de que tenemos muchísimas bondades y es un país por el que merece la pena luchar, y yo estoy empeñada en ello de momento, tenemos también un germen que está contaminando gran parte de esta riqueza. Claro. ¿En forma de qué? De fiscalidad, de regulación, de intervención, de no apoyar al emprendimiento. Aquí tenemos que pagar una cantidad ingente de impuestos. Aquí el autónomo está penalizado a la hora de pedir una hipoteca, de pedir un préstamo, de tener estabilidad y salud financiera, Exacto. de poder labrarse su futuro. ¿Por qué? Porque se le sustrae involuntariamente gran parte de su ganancia. Primero tiene que rendir cuentas al Estado y después, si queda y puede, tendrá que rendir cuentas a sus empleados y si queda, a su familia. Si eres además un empresario, tienes que enfrentarte a toda la regulación, a todo el intervencionismo de salarios, de medidas, de normativas, de inspecciones de Hacienda, que en el momento en el que aquí despuntas de alguna manera, vas a tener Hacienda Ujú. haciéndote inspecciones, multándote. Esto está a la orden del día y me lo están contando así, de amigos y empresarios, que hay muchos que ya se han ido del país porque están expulsando talento. Es cierto que ahora mismo tenemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la mayor tasa de empleo de toda la historia, 22 millones de personas ocupadas. ¿Qué pasa? Que la mayoría están en empleos precarios, en hostelería, en construcción, en restauración. Aunque vivimos principalmente del turismo, es un empleo que no es rico, que no produce Sí. riqueza. Ujú. De hecho, España en los últimos 30 años no ha visto crecer sus salarios en todo este tiempo, apenas un 3%. Si lo comparamos con otros países, por ejemplo, Irlanda, en este mismo periodo de 30 años, la riqueza de salarios asciende a más del 60%. Con lo cual estamos viendo cómo nuestra sociedad se empobrece a pesar de todas las métricas y todo lo que puedan contar en medios oficiales. Necesitamos urgentemente un cambio en el que las personas tomen un rol protagonista, en el que nuestro Estado se haga mucho más pequeño y con muchísimo menos poder, porque es muy poca gente la que tiene un gran poder sobre casi los 50 millones de habitantes que somos ahora mismo en España y están destrozando en todos los sentidos este país a pasos agigantados y es tremendamente preocupante. Entonces, en ese sentido, lo único que puedo decir es que la salud financiera está directamente relacionada del contexto en el que se vive. Claro. ¿De dónde naces? La familia en la que naces te va a dar acceso a unos contactos, a un trabajo, a una educación. Incluso la esperanza de vida está relacionado con el lugar en el que se nace, con el país en el que se nace y por Claro. supuesto la salud financiera está directamente relacionada. Si la fiscalidad es abusiva, como ocurre en este caso en toda Europa y en concreto en España, porque hablo también con amigos de Italia, de Francia, de Alemania, y estamos todos asfixiados por una normativa y una regulación que lo que pretende es el control absoluto y total de todos los ciudadanos de Europa. Y esto es
muy, muy, muy peligroso contra la libertad de millones de personas en todos los sentidos. Tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo a título individual. Individual. ¿Por dónde se empieza? Por la educación, por el conocimiento y por dar pequeños pasos. Pequeños pasos son lo de proteger el patrimonio y protegerlo también del Estado, Exacto. también del sistema. Tenemos que aprender y se puede. Dentro de la normativa tenemos que conocer las normas y tenemos que protegernos. Tenemos que luchar contra el euro digital, porque el euro digital viene para controlarnos a todos. Tenemos que defender el dinero físico y la libertad de poder pagar y cobrar en oro si quiero, en bitcoin si quiero, en euros si quiero o en dólar si quiero. Exacto. Las libertades humanas es lo más grande que puede tener un individuo a la hora de vivir el poco lapso temporal que tenemos en este universo, en este mundo, y no podemos permitir que un puñado de personas, a veces con un mal fondo, nos lo roben, nos lo quiten. Por eso lucho y remo con esta educación financiera, porque sé que hay gente buena dentro del sistema y que sé que se puede también transformar este sistema y que entre todos podemos construir algo mejor, pero tenemos que tomar un rol activo porque como dependamos de ello, tenemos un problema en términos de vivienda, que ahora mismo todos nuestros jóvenes se enfrentan a grandes problemas, porque el suelo está intervenido por el Estado en términos horizontales y también en verticales. Aquí no podemos construir las casas que queramos Ujú. hacia arriba, porque no se puede por normativa y como lo hagas te multan. De la misma Exacto. manera que si tú no declaras, te multan. Y de la misma manera que si trabajas y ganas dinero, vienen y te multan porque se inventan cualquier cosa que no cumple la normativa excesiva, porque hay una cantidad regulatoria que aquí es abruma. Yo tengo varias empresas y me paso ya gran parte del tiempo contestando, revisando, protegiéndome. Es muy Sí. lamentable que una persona que quiera trabajar, como puede ser mi caso, y yo estoy en distintos mundos, en el mundo de la inversión, del emprendimiento, el mundo académico, que también está siendo afectado, la parte privada por este control estatal. O sea, estamos siendo atacados en todos los sentidos. ¿Para qué? Para su propia supervivencia, porque saben que cuando hay individuos libres, que son autosuficientes y que nos podemos valer por nosotros mismos sin necesidad de una ayuda, que no es una ayuda, en realidad es un impedimento, Sí, muy bien. saben que son prescindibles y entonces se tienen que poner a trabajar como todos los demás y ya no pueden robar. Todo esto que es una realidad, y esto es una realidad que tenemos que conocer en todo el mundo, eh, es importante que se conozca y es importante que se difunda. En este sentido, las redes sociales, los artículos, los medios que son independientes y también los que son dependientes, porque se les ve venir y se les ve el plumero, porque están siendo financiados, porque hay intereses detrás. Todo esto, cuando tienes conocimiento, lo ves. Y cuando se ve, pues puedes tomar mejores decisiones. Ok, ok, muy bien. Tú hablas de crear ese conocimiento y entonces tú, desde Econoki, entiendo que la iniciativa es como una especie de red social para, o de comunidad para extender este conocimiento. ¿Qué impacto has visto tú en las personas que trabajan o que interactúan en la red social en su vida real? O sea, ¿cómo has impactado a través de Econoki a la vida real de las personas? Pues mira, te lo digo con comentarios que me vienen ya de forma diaria a través de redes, en los que me dicen, me has abierto los ojos, me has transformado la economía, he podido o me he atrevido a emprender en paralelo, porque aquí siempre digo que no dejes algo que tengas como seguro, sino que emprendas en paralelo precisamente por estas dificultades que estoy comentando ya, y para ver si tu propuesta tiene también cabida dentro del mercado. Pero Economy te transforma en el largo plazo y te transforma de una manera saludable, sostenible, escalable, al ritmo y a la velocidad que cada persona quiera, porque no existe la riqueza ni existen los golpes de suerte. Estos son cuatro y los vamos a ver en noticias y nos van a impactar mucho, pero esto es como la salud. La salud física y mental es algo que se trabaja todos los días. Todos los días tú tienes que trabajar las relaciones con las personas. Todos los días tienes que velar por una alimentación saludable. Aquí en España, por ejemplo, tenemos la dieta mediterránea, que es maravillosa y que ahora mismo también está siendo atacada
por el Estado, viene de Mm, parte de Europa el cargarse parte de nuestros campos, de nuestros cultivos para plantar placas solares o para poner molinos de viento, en contra de las voluntades de los agricultores, porque si fuera algo libre y decidido y aceptado por los agricultores, yo no tendría nada que decir. El problema es cuando viene la imposición y la coacción, que aquí es lo que tenemos, entonces la claro. disputa. Y también lo tengo que contar abiertamente. Bueno, pues todo esto, la educación financiera y la salud financiera dentro de Econoki se ejercita cada día. Y se ejercita cada día rodeándote de personas que hablan de dinero de forma natural, que hablan de la verdad de forma natural, de lo que perciben, no de lo que nos cuentan los medios o de lo que nos cuentan los políticos, que ya está adulterado, triplemente adulterado, no, de lo que te cuenta el agricultor de turno, de lo que te cuenta el autónomo que se acaba de montar una empresa en Madrid o en un pueblecito de Andalucía, de lo que te cuenta alguien en Francia de cuánto cuesta verdaderamente en términos burocráticos o impositivos montar una empresa, de lo que te cuenta la gente cercana, es decir, de la verdad, de una verdad individual, parcial, pero muchísimo más térmica que lo que nos van a contar desde empresas o desde instituciones que tienen a equipos completos trabajando para comunicar de una determinada manera, que impacte de una determinada manera y que condicione las opiniones de la sociedad. Entonces, esto es lo que en Econoki vas a encontrar. Vas a encontrar verdad. Y entonces, a través de esta verdad y de esta educación financiera en la que vamos hablando de dinero, en la red social, pues va a haber, hay grupos también, hay grupos que les interesa quizás endeudarse. Pues dentro del endeudamiento hay un mundo. Hay otros grupos a los que le interesa crear una empresa. Hay a otros a los que le interesa cómo hacer la compra. A otros más sofisticados quizás le interese invertir en instrumentos más avanzados. A otros invertir en metales preciosos. A otro internacionalizar su negocio o su propio patrimonio personal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la educación financiera nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y es tremendamente importante y urgente que esto permee en edades tempranas, algo que ya también he intentado, llevar la iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados aquí en España 2 veces. Las 2 veces me lo han tumbado. Tengo ya la respuesta para volver al Congreso de los Diputados e intentarlo una tercera y las veces que haga falta. He hablado Ok. con políticos, he hablado con líderes de partidos políticos y al final te das cuenta de que hay muchísimos intereses, que es un grupo minoritario y que se pueden cambiar las cosas como ciudadanos, pero que cuesta muchísimo, con lo cual no puedo esperar a que lo hagan los políticos. Tenemos que tomar el rol activo nosotros. Y en Econoki, pues es una manera de accionarlo. Aparte, puedes diagnosticar también tu salud financiera y lo que he tratado es de hacer un modelo de negocio freemium, de manera que la inmensa mayoría de la población nacional e internacional acceda a casi todas las funcionalidades de forma gratuita y exista una parte que sea la privada, pero con un coste muy reducido, de manera que en todos los países, más o menos, podamos acceder a todo lo que nos puede ofrecer esta plataforma, que es como un gimnasio financiero. Ok. No, suena muy, muy interesante. Fíjate que cuando yo supe de ti fue por el documental de Jesús Huerta de Soto sobre el tema de pensiones. Sí, Y a raíz del libro. y a raíz después del libro, exacto. Pero me llamó mucho la atención el tema de las pensiones. Aquí en América Latina fuimos, no sé si pioneros, pero se extendió mucho el modelo de capitalización individual. Hay pocos países en América Latina que aún mantienen el modelo de reparto. En Venezuela originalmente siempre fue modelo de reparto y era un modelo que siempre estuvo quebrado. No sé si el problema, decir el problema, pero el diferenciador y que obnubilaba a la gente de entender que era un sistema quebrado era el petróleo, porque el Estado siempre subsidiaba con el ingreso petrolero la falta del sistema. Además que, por ejemplo, en este lado del mundo, en América Latina, las pirámides poblacionales son de base ancha, pero yo siempre decía, el sistema de reparto quiebra de dos maneras. Cuando, como sucede en Europa, como les pasa a ustedes en España, que la pirámide poblacional es de base angosta, en donde cada vez menos jóvenes existen para mantener a los viejos que van envejeciendo, que las personas que van envejeciendo, o las economías se vuelven informales,
como sucede en América Latina. Tienes una base ancha, pero muy buena parte de esa base ancha está en negro, está en el mundo informal y no aporta a la seguridad social. Entonces el sistema de reparto siempre está quebrado. Chile fue el puntero de establecer el sistema de pensiones. Me sorprende bueno, no es que me sorprende, la crítica siempre de cierto sector político a este sistema de pensiones de que no sirve, que se están enriqueciendo las administradoras de fondos de pensiones. Pero es un sistema que permite, o por lo menos lo que yo veo desde fuera, que cada quien aporte y que la pensión sea acorde a lo que tú aportaste. Obviamente, pasa y es la crítica, por ejemplo, que he escuchado aquí en República Dominicana, en donde está el sistema de pensiones de capitalización individual, que lo que se aporta es muy poco. Y adicionalmente, con un sistema de monetario inflacionario, eh, se hace, la, proyectan que las pensiones van a ser muy pocas. La solución de los políticos siempre en todos lados es, bueno, trabaje más y muérase pronto para que cobre poco, porque eso en Europa he visto ya varios países de iniciativas en donde, bueno, vamos a aumentar la edad de jubilación y es una discusión que también se está dando aquí, de este lado del mundo, a pesar de que tenemos capitalización individual, bueno, aumentemos la edad de jubilación, trabaje más y viva menos, cobre menos, ¿no? Entonces, pero en el caso de Europa me llama la atención, tú que estuviste en ese documental, Jesús al final, él hace una digresión que dice, bueno, va a haber una generación que va a tener que pagar doblemente. ¿Cómo hacer esa transición? O sea, esa discusión me imagino que la tuvieron cuando hicieron el documental. Desde el punto de vista de finanzas personales y cómo enfrentar eso. En un país en donde las pensiones no es algo, no es como dicen ustedes en español de España, una hucha donde se ahorra, sino que es un sistema piramidal en donde hay gente que te está pagando esperando que el día de mañana otra gente les pague a ellos. Esa es la Entonces, ¿cómo realidad. hacerle entender a la gente desde el punto de vista de finanzas personales? Mira, las pensiones no es eso y ese sistema hay que reformarlo. Vale. El cómo hacerles entender, lo voy a decir muy fácil. Nosotros ahora tenemos un sistema deficitario y en España y además Ujú. está endeudado. Quiere decir que la Seguridad Social desde el 2017 ya se está endeudando y lo que se ve es solo una parte de la realidad, porque el Estado está financiando parte de esta deuda sin que figure en esta gráfica. Pero bueno, sin entrar en detalles, Ujú. el sistema lo que hace es que sale mucho más dinero del que Del que entra a entra. través de las cotizaciones de los que están trabajando ahora. Aparte, esto es la realidad hoy, aparte, si nosotros proyectamos a futuro se estima que haya una persona para un jubilado. Ahora mismo hay dos para un Dos por uno. jubilado. Antes Ujú. había muchas más personas Ujú. trabajando para un jubilado, con lo cual, muy bien has dicho también que además cada vez hay más personas viejitas que ya no trabajan y que cobran pensión y ahora mismo tenemos un problema de jóvenes que trabajan para pagar a los viejitos. Por eso también se está trayendo inmigración, que ahora ya se está creando también un caldo de cultivo nada saludable en el país con respecto a la inmigración, porque la inmigración hay ya debate, sí, no, todo vale, no, no todo vale, no pueden venir todas las personas que no se adapten a nuestra cultura. Esto lo hemos hecho todos, Ujú. nosotros también vamos a otro lugar y nos adaptamos. Bueno, pues aquí ya tenemos un gran problema que apenas ha empezado y que ya veremos todo lo que nos trae. ¿Por qué? Pues porque hace falta inmigración para cubrir toda esta sostenibilidad de un sistema en quiebra técnica, que esto tampoco nos lo cuentan. Entonces, Jesús Huerta de Soto y yo tenemos una propuesta parecida. Yo te voy a contar la propuesta que hice en ¿Quieres cobrar tu pensión?, que es un poquito más transitoria y quizás menos eficaz. Quiero decir que no es solo una única propuesta. Yo cuando estuve escribiendo ¿Quieres cobrar tu pensión? Y cuando participé en el documental, estuve analizando todos los países de la Unión Europea que habían pasado por una situación similar a la nuestra, por un problema similar. Y hay 10 años en los que se tiene una solución, se propone una solución hasta su implantación. Aquí pasan 10 años. Aquí en España ni siquiera hemos tenido la conversación, ni siquiera han tenido la conversación por cobardía, por querer Ujú. aguantar todavía en política y porque el 25% de la fuerza votante de este país
son jubilados. Bueno, Exacto. pero como yo soy un ente independiente y velo por la libertad de las personas y por la continuidad de un país que se están cargando en muchos sentidos, pues me toca hacer a veces de este rol de decir verdades. Le pese a quien le pese. Y entonces, ¿cómo hacemos esta transición de un sistema de reparto? Bueno, pues cambiaríamos a un sistema de cuentas nocionales en el que se haría transparente absolutamente todo, porque ahora mismo hay una opacidad tremenda, tanto en el sistema político como en un montón de sistemas. Ellos quieren transparencia total, como el ojo del panopticon de Jeremy, pero ellos lo ocultan todo. Todo. Entonces aquí tenemos que jugar en la misma liga. Vamos a hacerlo todo transparente. Si queremos todo transparente, que sea todo transparente, empezando por todos los políticos. Después, no solo su patrimonio, que ya es público, parte de, o sea, lo que quieren mostrar, evidentemente, porque hay una corrupción creciente. Ya estamos encabezando también unos cuantos puestos en estos últimos años, con lo cual estamos dando un ejemplo, insisto, lamentable al resto del mundo, pero bueno, es con lo que tenemos que lidiar. Y hay que sacar la cara cuando se hacen las cosas mal. Yo también pido perdón de vez en cuando. Entonces, el sistema de pensiones pasamos a un sistema de cuentas nocionales en el que lo hacemos público y aquí la diferencia es que uno es de aportación definida y el otro es de prestación definida. Tenemos que pasar a uno de aportación definida en el que la prestación va a depender de cuál sea la esperanza de vida, de cómo estén las condiciones económicas, de cuántas personas haya productivas para poder trabajar y pagar este sistema de pensiones, es decir, de una serie de factores que se escapan a la opinión política, pero que tiene que haber una serie de sensores de manera que el sistema se mueva automáticamente en función de estos sensores. En paralelo, tiene que haber una educación financiera profunda de toda la ciudadanía que empiece en secundaria, en los colegios, algo que ya he propuesto también, como digo, en varias ocasiones. ¿Para qué? Para que esta educación financiera, al cabo de 10 años, que es cuando vamos a implantar el sistema que yo estoy diciendo, llegue a toda la sociedad, conozcamos los presupuestos generales del Estado, conozcamos todos los impuestos que nos cobran, conozcamos lo que es la economía personal, podemos utilizar Econoki o no utilizarlo, pero empezamos a hacer una sociedad más sofisticada en términos económicos. Cuando tenemos esto, tenemos también un sistema de empresa que es como la mochila austriaca. Nosotros vamos a las empresas y vamos a ir acumulando, ahí sí acumulamos, esto sí que es una hucha, Claro. una parte de lo que nosotros vamos ganando. Y esto además puede ser voluntario, que esto ya lo implantaron en el Reino Unido, y si tú le pones el TIC por defecto y la voluntariedad, un 90 y pico por ciento de la población se mantiene en ese sistema. Claro. Y allá tienes dinero también para capitalizar, porque ahora también en Europa estaban intentando utilizar el dinero de los europeos para financiar conflictos bélicos y bueno, para financiar también transición en la innovación. Bueno, cuando lees un poquito qué quieren hacer con nuestro dinero y cómo lo quieren mover, pues yo soy partidaria de que nuestro dinero es para nosotros y Claro. nosotros decidimos si queremos una cosa u otra. Y en paralelo, y esta es la más complicada de todas, porque hasta aquí es un cambio más o menos de lo que tenemos, por supuesto, teniendo en cuenta toda la vida laboral, que ahora mismo no se tiene en cuenta toda la vida laboral. Cuando empezó el sistema de pensiones empezó con 2 años. Luego pasó a 10, 15, 25, o sea, ha ido ampliándose la vida Claro. laboral. Yo digo que se tiene que tener en cuenta toda, desde que empezamos, que apenas ganamos dinero, hasta que terminamos con lagunas, con subidas, con bajadas, toda. La vida, en el momento en el que te jubiles, aquí también soy partidaria de hacerlo flexible. Flexible a la baja y flexible al alza. Quiero decir, ¿por qué tengo que imponer una edad de jubilación determinada? Porque aunque son muy pocos los que aman su trabajo en el mercado laboral, hay personas que verdaderamente los aman y normalmente son empresarios Exacto. que se van, empresarios y académicos, también por eso yo me he metido en el mundo académico, o sea, hay muchos motivos, pero tú tienes que mirar a la gente que le brillan los ojos cuando van cumpliendo edad y tienes que ver qué han hecho con sus vidas para ver si hay bondad, ha habido un bien, hay una satisfacción y un sentido hacia la vida y luego vas a ver quién no tiene esa cara, a quién no le brillan los ojos o incluso quién se muere antes de tiempo. Todo esto tienes que tener esta inteligencia emocional. Bueno, pues cuando tú miras esto, ¿por qué vas a obligar a alguien que lo está dando todo en el sentido académico, que es una eminencia o que es un empresario que está dando miles de trabajos en el país? ¿Por qué le vas a obligar a jubilarse? No.
Exacto. Entonces, tenemos que hacer flexible hacia un lado y hacia otro esta edad de jubilación, por supuesto, en términos proporcionales. Esta es otra de las propuestas que yo tengo. Y la última, que es la que digo es la más compleja, es una bolsa de capitalización, que es parecido a la hucha de las pensiones, que se tiene que llenar durante un periodo sin que haya una salida excesiva, y aquí es donde entra la generación o dos generaciones que van a pagar un peaje. Un peaje que lo vamos a tener que pagar si no todos. O sea que el Claro. sistema, insisto, está en quiebra técnica. Ahora bien, ¿lo hacemos para que sea sostenible? Nos lo cargamos, aquí hay que tomar soluciones. Y esto es lo que la gente no quiere escuchar, porque vamos a tener que pagar este peaje. Y este sistema que se capitaliza actuaría como actúa el interés compuesto en una economía personal, que cuando tú empiezas a invertir en una edad muy temprana en distintos instrumentos financieros durante mucho tiempo, pues llegas a acumular un patrimonio sin apenas conocimiento, simplemente porque la ley matemática que enseño yo en las universidades de interés compuesto, dentro de las muchas leyes que existen, pues hace que el dinero vaya creciendo, no de forma sostenida y constante, sino en tendencia a lo Entiendo. largo del tiempo. Pues lo mismo para el sistema de pensiones. Tendríamos una especie de hucha que tendría que llenarse durante unos años, se iría capitalizando y la salida al principio sería menos gradual y luego se podría sacar más dinero de aquí y complementaría en este sistema multipilar de 4 pilares que he mencionado, sería el sustituto del sistema en el que tenemos ahora mismo un único pilar sin educación financiera. Esta es la propuesta. La he tratado de sintetizar y resumir un poco, pero la tienen toda en el libro de Quieres cobrar tu pensión, y también pueden ver el documental Ni es justicia ni es social, las pensiones. Está en Amazon Qué y en bueno. YouTube. Lo pondremos aquí el enlace para quien esté interesado. Y ya para cerrar, si tuvieras que resumir en una frase, ¿qué es la libertad financiera? Ya más de teoría, sino de tu propia experiencia personal, ¿qué dirías? Bueno, pues aquí sí, podría irme a la parte académica, que es como la defino, está definida en el momento en el que tus gastos o tu ahorro cubren tu nivel de vida, pero de las veces que ya he estado con personas en cursos, en conferencias, en formaciones, en mentorías, las personas me hablan, y yo no es mi respuesta, es lo que me cuentan, me hablan de tiempo, de dormir bien, de tener opciones para poder elegir, de poder dejar a un jefe que no le cae bien o que no le hace bien tenerlo cerca y cambiar de trabajo, de poder dar estudios a sus hijos, de poder crecer y construir un patrimonio, ¿por qué no también? De poderte dedicar a tus pasiones. O sea, la libertad financiera empieza en el momento en el que tú decides que empiece. Esto es algo que solo lo vas a entender cuando ya estés en el camino. No es una meta, no es una meta, es un viaje. Porque en el momento en el que tú te enfocas, esto es como cuando te quedas embarazado en pareja o como cuando te compras un coche amarillo de una marca determinada, que de repente dices, ¿cómo? ¿Todo el mundo está embarazado, va a tener ahora bebés? ¿O cómo? ¿Todo el mundo se ha comprado el mismo coche que yo? No. Lo que ocurre es que tú... Y se fue. Aló, se fue. que empiezas con miedo por desconocimiento, pero a medida que vas descubriendo y vas encajando piezas en el puzzle y el puzzle no se termina nunca, ya de repente estás en el camino y estás en el viaje de la libertad financiera. Qué bueno, Esmeralda. Muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedora esta conversa. La tenía pendiente desde hace mucho contigo. Y creo que para los escuchas, a los que nos ven en nuestros canales, les va a servir de mucho. Les recomendamos ampliamente los libros de Esmeralda, el documental No es justicia ni es social, se llama, ¿no? Las Eh, pensiones. para que entiendan un poquito cómo es el tema del sistema de pensiones españoles. Nuevamente te agradecemos por este espacio, sobre todo por aterrizarlo para que las finanzas personales nos sirvan como herramientas reales para tomar decisiones y vivir en este mundo cada vez más rápido, más complejo y en donde nuestras libertades están en constante
en constante riesgo. Amenaza. Y a ustedes, quienes nos escuchan, gracias por escucharnos, compartirnos, seguir creyendo en este proyecto, en el poder de las ideas y la información útil. Como siempre, me acompaña Vicky Martínez en la producción y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, @datos sueltos podcast y @data analítica, y escucharnos en los diferentes canales de podcast, en Spotify, Apple Podcasts o en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.